antes de iniciar, como dato importante, para mí es importante, se le invirtieron 2 horas con 30 minutos a la serie de pronunciamientos que realizamos. Y posterior vamos a tener sesión de la Junta de Gobierno. El día de ayer tuvimos reuniones en la Junta. Yo creo que son tiempos suficientes para estarnos, o probablemente dirimir conflictos entre diputados, ¿no? Bien. Mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado. Honorable Asamblea, la suscrita diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la 15ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 101, fracción segunda, y demás relativos aplicables de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter al Pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Se sustenta en la siguiente exposición de motivos. Hoy en día resulta de vital importancia tomar en cuenta los índices que presentan en los diversos delitos contemplados en el Código Penal vigente, para adecuarlos a la realidad imperante, particularmente en el aumento de la comisión del delito de robo en diversas modalidades. Lo anterior para tener una estructura por medio de la cual se va a hacer frente a la delincuencia, es decir, plasmar las bases para la acción del poder punitivo del Estado en el marco de un sistema de garantías que tutele los bienes jurídicos fundamentales y de esta manera otorgar a la sociedad la seguridad a la que tiene derecho. En el caso que nos ocupa, en diversas reuniones de trabajo sostenidas con el señor Procurador General de Justicia de Baja California Sur, el licenciado Daniel de la Rosa Anaya, quien por cierto siempre ha colaborado en todos los temas de seguridad que una servidora le lleva a su institución. Bien, en conjunto encontramos la necesidad de realizar reformas legislativas al Código Penal para el Estado de Baja California Sur, para que sea reformado en temas torales, tales como el antijurídico de robo, con el objetivo de actualizar los criterios para determinar las penas en base a la cuantía del ilícito, la sustitución de penas y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En ello, en plena concordancia con las demandas y aspiraciones de la sociedad sudcaliforniana, que pide acciones contundentes contra la delincuencia, sobre todo aquella que vulnera de manera más grave los bienes jurídicos de las personas y que por ende constituyen conductas punibles de alto impacto social. Entrando en materia del análisis, encontramos que los índices delincuenciales actualizan que el delito de robo es el que más lastima a la comunidad, el cual, conforme a nuestro Código Penal y desde luego a la acepción de este ilícito, se tienen todas las dimensiones del contenido jurídico, es un delito contra el patrimonio y consiste en el apoderamiento de bienes ajenos sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ellos. En la actualidad, más personas han sido víctimas de este robo, generando intranquilidad y zozobra en los ciudadanos frente a estas conductas ilícitas. Nos enfrentamos a supuestos en que los activos de estos delitos, a falta de herramientas jurídicas eficaces, con celeridad salen de prisión y reinciden. Recopilando las vivencias y experiencias de la sociedad, los casos concretos y específicos de los ciudadanos se ven afectados por el robo y en ocasiones la falta de obtención de reparación del daño, la restitución de sus bienes, la efectiva sanción a los responsables o cuando menos la presencia inmediata de las autoridades preventivas antes y después del hecho criminoso. Pugnando por una ley justa, adecuada, ejemplar y actualizada,
a fin de que sea aplicada bajo los estándares de prontitud, completitud e imparcialidad, le presento este proyecto de reforma al Código Penal para el Estado de Baja California Sur, a efecto de establecer en el delito de robo penas proporcionales en atención a la cuantía de lo robado, en razón de que los activos del delito han encontrado un modus vivendi y operandi en bienes de cuantía menor, realizándolos con frecuencia, aprovechando la benevolencia en el código actual respecto de este delito, siendo común el delito de robo de metales, cableados, artículos personales y de comunicación, entre otros, por lo cual resulta necesario establecer parámetros de la cuantía de lo robado y en consideración establecer penas proporcionales, justas y congruentes acorde al derecho, a fin de dotar al Estado con un instrumento legislativo para ser utilizado por los operadores del sistema penal acusatorio en beneficio de la sociedad. En ese tenor, del artículo 22 de la Constitución General y su interpretación, se advierte que la gravedad de la afectación al bien jurídico protegido, de manera de que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes, la importancia social del hecho y de acuerdo al valor de la cuantía de lo que ha sido robado. La necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general capaz de producir sus efectos en la colectividad. De este modo, el derecho penal debe de ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia para que la sociedad tiene según el grado de afectación del bien jurídico. Así, el legislador debe de atender a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el sistema de su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que cuando se ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos en la Constitución General de la República. De ahí, de su actuación, está sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional. La legislación penal no está constitucionalmente exenta, pues la decisión que se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado en el principio constitucional. El delito de robo en fechas próximas, mediatas anteriores, aumentó su incidencia delincuencial, por lo que para inhibir estas conductas es viable aumentar la pena de prisión en atención a la cuantía de lo robado y el principio constitucional de proporcionalidad, añadiendo que la ciencia de la criminología explora bajo la óptica de la teoría de la disuasión y asume que la amenaza de sanciones penales influye en el proceso de tomas de decisiones por la ciudadanía y reduce la probabilidad de que los individuos emprendan actividades delictivas, añadiendo que de aumentar las penas generaría sensación de seguridad en la sociedad y próximo a disminuir la incidencia delincuencial, salvaguardando los bienes jurídicos de mujeres y hombres de Baja California Sur. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur reforma y adiciona el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, artículo único. Se reforma el artículo 88 en las fracciones primera y segunda, el artículo 93, fracción primera, el artículo 223, párrafo primero, el artículo 224, párrafo primero, y las fracciones 1 y 2, el 225, 226 y 228, y se adiciona el artículo 224 en su párrafo segundo y un artículo 227 bis, 227 ter,
227 cuáter, 227 quinques y 227 sexties, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 88, fracción primera. Por multa, trabajo a favor de la víctima u ofendido o renuncia expresa o falta de estos favores del Estado cuando no exceda de 3 años. Fracción segunda. Por tratamiento de la libertad o semilibertades cuando no exceda de 4 años. Artículo 93, fracción primera, que la duración de la pena impuesta no exceda de 4 años de prisión. Artículo 223, robo. Al que se apodere de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Artículo 224, robo específico. Se sancionará con tal a quien, sin consentimiento de la persona que legalmente pueda otorgarlo, fracción primera, utilice energía eléctrica o cualquier otro fluido. Fracción segunda, la disposición de una cosa mueble ejecutada por el dueño, si la cosa se encuentra en poder de otro, a título de prenda o de depósito, decretado por una autoridad o hecho con su intervención o mediante contrato público o privado. El delito de robo específico se perseguirá por querella de parte ofendida. Artículo 225. Punibilidad. A quien comete el delito de robo se le impondrán las siguientes penas. Fracción primera, de 6 meses a 3 años de prisión y hasta 100 veces el valor diario de la unidad media de actualización. Fracción segunda, de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 200 días de multa cuando el valor de lo robado exceda de 80 veces, pero no de 250 veces el valor de la unidad de media y actualización. Fracción tercera, de 6 a 14 años de prisión y de 200 hasta 500 días de multa, cuando el valor de lo robado exceda de 250 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Cuando el valor de lo robado no exceda de 40 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y se trate de un delincuente primario que haya admitido su responsabilidad durante la investigación inicial y restituya el objeto material del delito o importe, el Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal siempre que el imputado no haya empleado violencia sobre las personas y no se trate de la hipótesis prevista en el artículo 228, fracción primera y segunda del Código Penal para el Estado de Baja California Sur. Apercibiéndole, dejando constancia de que en caso de cometer de nuevo el robo, dentro del término de 3 años, se ejercitará la acción penal por este y por el último cometido, el último delito cometido. Artículo 226, tipo y punibilidad. A quien comete el delito de robo en terreno rústico, además de las penas previstas en el artículo 225, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 hasta 200 días de multa. Cuando se realice respecto de semillas o cualesquier otro artículo destinado al aprovechamiento agrícola, forestal, agropecuario o respecto de productos de la misma índole o de maquinaria, insumos, instrumentos o equipo de pesca o productos que se encuentren en el lugar de explotación pesquera o acuícola, frutos recolectados o pendientes de recolectar, postes, alambres u otros materiales que sirvan como cercos en las áreas de siembra, motor eléctrico o cualquier otra parte de tubería para riego, maquinaria agrícola y cualquier otro tipo de equipo, componente o accesorio destinado al aprovechamiento agropecuario, pesquero o acuícola. Las penas para este delito previsto en el artículo se incrementarán de 1 a 3 años cuando se cometa en contra de bienes de la propiedad del Estado o de los municipios. En el presente artículo será aplicable la excluyente de la acción penal prevista en el artículo del último párrafo 225 del Código. Artículo 227, tipo y punibilidad. A quien se apodere o sustraiga sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer del cableado de energía eléctrica o hidráulicas, parte de medidores de energía eléctrica y gas,
así como equipamiento industrial y de la construcción de obras, se impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 50 hasta 200 días de multa. Artículo 227 bis. Cuantía indeterminada. Para estimar la cuantía del robo, se estará únicamente al valor intrínseco del objeto del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar su valor, se aplicará prisión de 3 días hasta 5 años. En la tentativa de robo, cuando fuere posible determinar su monto, se estará lo dispuesto en el artículo 81 de este Código. Artículo 227 ter. Robo con violencia. Si el robo se ejecuta con violencia, a la pena que corresponde al robo simple se agregarán de 3 a 6 años de prisión. Si hay violencia física o moral, pudiendo recaer la primera sobre las personas o las cosas, si la violencia en las personas constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. Si hay violencia en las cosas y produce daños, estos quedarán subsumidos en el delito de robo agravado. La violencia a las personas se distingue de física o moral. Se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona o a las cosas. Hay violencia moral cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla. Se equipara a violencia moral cuando la víctima haya sido intimidada mediante la utilización de juguetes u otros objetos que contengan apariencia, forma o configuración de armas de fuego, de pistolas, de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través del aire o gas comprimido. Artículo 227 cuater. Equiparación al robo con violencia. Para la imposición de la sanción se tendrá también por robo como hecho con violencia. Fracción primera. Cuando ésta se haga a una persona distinta de la robada, cuando se halla en compañía de ella. Fracción segunda. Cuando el ladrón le ejerza después del consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado. Fracción tercera. Cuando el cometido por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. 4. Cuando es cometido con premeditación o acechanza. Artículo 227 quinques. Robo por querella. El robo se perseguirá por querella de parte ofendida en los casos siguientes. Fracción primera. Cuando sea cometido por y contra quienes tengan una relación de parentesco consanguíneo, por afinidad o civil o una relación de concubinato. Y, fracción segunda, cuando se trate de la hipótesis prevista en los incisos A, H y J de la fracción primera de los incisos A, B, C, D, E de la fracción segunda del artículo 228 de este Código. Artículo 227 sexties. Tipo y punibilidad del delito de robo de uso. Al que se le impute el hecho de haber tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite haber tomado con carácter temporal, no para apropiarse o venderla, se le aplicarán de 1 a 6 meses de prisión, siempre que justifique no haberse negado a devolverla, si se le requirió para ello. Además, pagará al ofendido como reparación del daño el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada, conforme a los valores del mercado, por todo el tiempo que se le haya retenido. Artículo 228. Robo calificado. Se aplicará al delincuente de la misma pena del robo con violencia, adicionado a su vez las penas previstas en el artículo en los casos siguientes. Fracción primera. Se impondrá de 5 a 15 años, inciso A, cuando el delito se comete en edificio, vivienda, aposento o cuartos que estén habitados o destinados para la habitación, comprendiéndose en esta eliminación no solo los que estén fijados, sino también los móviles, sea cual fuera la materia el material de los que están construidos. Inciso B, cuando se cometa en despoblado o lugar solitario. Inciso C, cuando se cometa de noche por 2 o más personas. Inciso D,
cuando se cometa en establecimiento comercial o de servicios cuando esté abierto al público. Inciso E, cuando se cometa en contra de personas con discapacidad menor de 18 o mayor de más de 60 años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo. Inciso F, cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra que se conserven caudales o valores o contra personas que las custodien o transporten. Inciso G, cuando el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad. Inciso H, cuando se comete en contra de bienes afectados a la pretensión de un servicio público estatal o municipal. Inciso I, cuando se cometa en contra de uno o más bienes de cualquier institución de educación pública o privada. Inciso J, cuando se cometa aprovechando las condiciones de que se produzcan por catástrofe o desorden público o la consternación de una desgracia privada causa al ofendido o su familia. Inciso K, cuando una vez retirado el dinero en efectivo de una institución bancaria o de sus equipos o centros cambiarios de divisas, el robo se cometa en contra de una persona que lo porta, custodie o transporte dentro de un lugar de retiro o en el cambio del último destino inmediato. Inciso L, cuando se cometa en un establecimiento, negociación o comercio con servicio al público. Inciso M, cuando se cometa sobre expedientes, libros o documentos existentes en oficinas o archivos públicos. Si el delito lo comete una persona que en calidad de servidor público labore en la dependencia en la cual se cometió el robo, se impondrá además destitución e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar el cargo, empleo o comisión pública. Inciso N, cuando se cometa por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no esté en servicio. Fracción segunda, se impondrá prisión de 3 a 7 años. Inciso A, cuando se cometa el delito en lugar cerrado. Inciso B, cuando se cometa un dependiente doméstico contra su patrón o alguno de esta familia en cualquier parte que lo cometa. Por doméstico se entiende la persona que por un salario, por la sola comida u otro estipendio o servicio, gajes o emolumentos, sirve a otro aun cuando no viva en la casa de éste. Inciso C, cuando el huésped o comensal o alguna persona de su familia o de sus acompañantes lo cometa en la casa donde reciban hospitalidad, obsequio o agasajo. Inciso D, cuando lo cometa el dueño o alguno de la familia en casa del primero contra sus dependientes o domésticos o contra cualquier otra persona. Inciso E, cuando lo cometan los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o establecimientos comerciales en los lugares en los que presten los servicios al público y en los bienes de los huéspedes o clientes. Inciso F, cuando se cometa por los empleados, obreros, artesanos, aprendices o discípulos en la casa, taller, escuela, empresa o negociación en que habitualmente trabaje o emprenda, o en la habitación, oficina, bodega u otro lugar que tengan libre entrada con el carácter indicado. Inciso G, cuando se cometa estando la víctima en un vehículo particular o transporte público o privado. Inciso H, sobre equipaje o valores de viajero encontrándose la víctima en terminales de transporte. Bien. Por tratamiento en libertad o semilibertades, me equivoqué.
Sí estaba en lo correcto, ¿eh? Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a los 10 días del mes de septiembre del año 2019, atentamente, diputada Daniela